Las contracciones comenzaron a las 4:30 de la madrugada. Ellie se despertó con un dolor punzante en la parte baja del abdomen y, al principio, pensó que se trataba de otra falsa alarma, ya que en las últimas 2 semanas había acudido 2 veces al hospital, pero en ambas ocasiones los médicos la habían enviado a casa diciendo que aún era pronto. Pero cuando, 20 minutos después, el dolor volvió con más fuerza, sacudió con cuidado el hombro de su marido, que dormía a su lado. Barclay no se despertó de inmediato. Trabajaba como mecánico en una fábrica y estaba acostumbrado a dormir profundamente después de una dura jornada laboral. Ellie tuvo que llamarlo 2 veces antes de que abriera los ojos y mirara con descontento las cifras luminosas del despertador. «¿Qué pasa?», murmuró, claramente molesto por haber sido despertado en mitad de la noche. «Creo que ha empezado», dijo Ellie en voz baja, poniendo la mano sobre su vientre. «Las contracciones son regulares desde hace media hora». Barclay se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. En la penumbra del dormitorio, Ellie no podía ver la expresión de su rostro, pero notó cómo se tensaba. «¿Estás segura? La última vez también pensaste que había empezado». «Estoy segura. Son más fuertes que antes». Barclay se levantó en silencio y empezó a vestirse. Ellie esperaba que la ayudara a preparar la bolsa o que al menos le preguntara cómo se encontraba, pero él permaneció callado, poniéndose los vaqueros y la camiseta con una prisa nerviosa. El trayecto hasta el hospital de Glendale duró 15 minutos. Barclay conducía concentrado, sin decir una palabra. Ellie estaba sentada a su lado, apretando la manija de la puerta del coche cada vez que tenía una contracción. Intentaba contar los intervalos entre ellas, como le habían enseñado en las clases para embarazadas, pero sus pensamientos se confundían por el dolor y el extraño comportamiento de su marido. En la sala de recepción, la enfermera de guardia tramitó rápidamente los documentos y acompañó a Ellie a la sala de partos. Barclay se quedó en el pasillo. No se permitía la entrada de hombres a las habitaciones. Solo podían esperar en una sala especial para familiares. El parto fue largo y difícil. Era el primer hijo de Ellie y cada contracción le parecía insoportable. La comadrona, una mujer mayor con rostro cansado, comprobaba periódicamente la dilatación y murmuraba algo sobre que los primeros partos siempre son largos. El tiempo se alargaba interminablemente. En un momento dado, a Ellie le pareció que no iba a poder aguantar, pero la idea de tener al niño que tanto había esperado le daba fuerzas. Cassius nació a las 7:17 de la tarde. Ellie oyó su primer llanto y lloró de alivio y felicidad. La comadrona levantó al bebé, se lo mostró a su madre y se lo llevó a la mesa para cambiarlo. «Es un niño, pesa 3 kilos 200 gramos y mide 51 centímetros», anunció mientras envolvía con destreza al recién nacido en un pañuelo blanco. «Es un niño muy sano». Ellie pidió que llamaran a su marido. Quería compartir con él su alegría, ver cómo cogía a su hijo en brazos por primera vez. Había imaginado ese momento durante los largos meses de embarazo, cómo Barclay miraría al niño con ternura, cómo elegirían juntos el nombre y harían planes para el futuro. Barclay entró en la habitación unos minutos más tarde, pero su rostro no expresaba ni alegría ni emoción. Se detuvo en la puerta, como si no se atreviera a acercarse. Detrás de él se vislumbraba la alta figura de Morwen, su madre. Ellie se sorprendió. No había pedido que llamaran a su suegra. «¿Cómo está todo?», preguntó Barclay secamente, sin moverse del sitio. «Tenemos un hijo», dijo Ellie en voz baja, tratando de atraer su mirada. «¿Quieres verlo?». La comadrona trajo al bebé envuelto en mantas y se lo entregó a Barclay, pero éste retrocedió un paso, como si el niño fuera metal al rojo vivo. «Yo aún no estoy preparado», murmuró. Morwen dio un paso adelante y miró atentamente al recién nacido.
Sus rasgos afilados se distorsionaron con una expresión extraña. Se inclinó hacia el oído de su hijo y le susurró algo rápido y en voz baja. Ellie no pudo distinguir las palabras, pero por la expresión del rostro de Barclay, supo que su suegra estaba diciendo algo malo. «¿Qué pasa?», preguntó Ellie, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía la garganta. «Barclay, ¿qué ha pasado?». Barclay miró a su esposa, luego al niño y luego de nuevo a su madre. Morwen estaba de pie junto a él, como si le estuviera empujando a tomar una decisión. Finalmente, respiró hondo y dijo: «Míralo bien, Ellie. Míralo y dime con sinceridad. ¿Se parece a mí?». Ellie miró a su hijo, desconcertada. Casus yacía en sus brazos con los puñitos apretados, la cara roja y arrugada, como todos los recién nacidos. «Acaba de nacer, Barclay. Todos los niños en los primeros días». «No todos», la interrumpió bruscamente su marido. «Algunos se parecen a sus padres desde el primer momento, y este», señaló al niño, «este no se parece en nada a mí». Morwen asintió, confirmando las palabras de su hijo. «Te lo dije, Barclay, las mujeres son astutas, pueden engañar a cualquiera». Ellie sintió que se le iba la sangre de la cara. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿De qué estáis hablando? Barclay, ¿te has vuelto loco?». «Dime la verdad». La voz de su marido se hizo más fuerte, llamando la atención de la comadrona y las enfermeras. «Dime la verdad, ¿es este mi hijo?». «Por supuesto que es tuyo. ¿Cómo puedes preguntar algo así?». «Puedo hacerlo». Barclay dio un paso hacia ella, y Ellie vio en sus ojos algo que nunca antes había visto: crueldad. «Porque lo he calculado. El niño nació en la semana 37, y la última vez que dormimos juntos fue hace más de un mes». Ellie intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Recordaba perfectamente que durante las últimas semanas de embarazo apenas habían tenido relaciones íntimas. El médico no lo recomendaba y ella no se encontraba bien. «No es verdad», susurró. «Lo recuerdas mal». «Lo recuerdo perfectamente», dijo Barclay con frialdad. «Y mi madre también lo recuerda. Ella te veía salir por las noches cuando creías que todos dormían. Salía a pasear. El médico dijo que el ejercicio era bueno para las embarazadas». «Sí, claro. A pasear», dijo Morwen con tono burlón. «A las 8 de la tarde, cuando ya era de noche. Y volvías 1 hora después, contenta y sonrojada». Ellie intentó recordar esos paseos. Sí, es cierto que salía por las tardes, no podía dormir, le dolía la espalda y el movimiento le ayudaba un poco, pero no se encontraba con nadie, no hablaba con nadie, solo daba vueltas por el barrio y a veces se metía en un pequeño parque cerca de casa. Estaba sola, siempre sola. Ajá, y el niño, por lo tanto, apareció por sí solo, dijo Barclay mirándola con tal repugnancia que a Ellie le dolió físicamente. La comadrona, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Joven, ¿entiende dónde se encuentra? Esto es una sala de partos, no un lugar para discusiones familiares». «No es una disputa familiar», respondió Barclay con brusquedad. «Es una aclaración de la verdad, y la verdad es que este niño no es mío». Ellie apretó más fuerte a su hijo contra sí. Cassius comenzó a inquietarse, aparentemente sintiendo la tensión de su madre. «Barclay, por favor, detente. Piensa en lo que estás diciendo. Es tu hijo, nuestro hijo». «¿Mi hijo?». El marido se rió con amargura. «Míralo otra vez. Tiene el pelo oscuro y yo lo tengo claro. Los ojos también son oscuros. Los míos son azules, como los de toda nuestra familia. El color de los ojos de los recién nacidos cambia a menudo». Intentó intervenir la comadrona, pero Barclay ignoró sus palabras. «No», dijo con firmeza. «No voy a criar al hijo de otra mujer, y no voy a vivir con una mujer que me ha engañado». Ellie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creer que le estuviera pasando esto, allí, en ese momento,
que debería haber sido el más feliz de su vida. «No te quiero a ti, ni a este niño abandonado», dijo Barclay despacio y con claridad, como si quisiera que cada palabra llegara a su destinataria. Morwen asintió con aprobación. «Así es, hijo. ¿Para qué quieres problemas ajenos? Aún eres joven. Encontrarás una mujer normal». Ellie los miró a ambos y no reconoció a las personas con las que había vivido durante varios años. Barclay, que hacía solo 6 meses, le acariciaba el vientre y le decía que estaba deseando que naciera el bebé. Morwen, que cuando se veían le preguntaba cómo se encontraba e incluso había comprado una cuna para su futuro nieto. «Fuera», dijo la comadrona en voz baja. «Fuera de aquí inmediatamente. La parturienta necesita descansar». Barclay se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Mañana vendré a recoger mis cosas», dijo sin volverse. «Y tú, llévate a ese niño de mi casa». La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco. Ellie se quedó sola con su hijo recién nacido y la comadrona, que sacudió la cabeza con simpatía. «Estas cosas pasan», dijo en voz baja la anciana. «Los hombres a veces se vuelven locos ante la responsabilidad. Quizá recapacite». Pero, por alguna razón, Ellie sabía que Barclay no lo pensaría mejor. Lo que vio en sus ojos no era miedo a la responsabilidad, sino auténtico odio, y ese odio la asustaba más que el futuro incierto. Ellie regresó a casa 3 días después. La sala del hospital, con su blancura estéril y el monótono zumbido de los aparatos, le pareció casi acogedora en comparación con lo que le esperaba en casa. Durante esos 3 días, Barclay no apareció por el hospital ni una sola vez. No llamó, no mandó saludos a través de las enfermeras, no se interesó por la salud de su mujer y su hija. Ellie llegó a casa en taxi. El conductor, un hombre mayor con barba canosa, la ayudó a llevar las maletas hasta la entrada y le preguntó con simpatía si necesitaba ayuda para subir al piso. Ellie le dio las gracias, pero se negó. Quería retrasar al máximo el momento de encontrarse con su marido. El apartamento la recibió en silencio. Barclay estaba en el trabajo. Eran alrededor de las 2 de la tarde y su turno no terminaba hasta las 6. Ellie entró con cuidado en el dormitorio y acostó a Cassius, que dormía, en la cuna que ella y su marido habían montado hacía un mes. En aquel momento había sido un acontecimiento feliz. Habían leído juntos las instrucciones. Barclay había maldecido a los tornillos incomprensibles y ella se había reído de sus esfuerzos por atornillar las piezas al revés. Ahora, la cuna parecía el único lugar cálido de la casa. Ellie preparó la comida, dio de comer a su hijo y se puso a esperar a su marido. Pensaba en lo que le diría, en cómo le explicaría lo absurdo de sus sospechas. Quizás debería proponerle una prueba de paternidad, aunque la sola idea le parecía humillante. Barclay regresó a las 7 menos cuarto. Ellie oyó el sonido de las llaves en la cerradura y sintió que el corazón se le aceleraba. Salió al vestíbulo con Cassius en brazos. «Hola», dijo en voz baja. Barclay asintió sin levantar la vista. Se quitó las botas de trabajo, colgó la chaqueta y pasó junto a su esposa como si no la viera ni a ella ni al niño que llevaba en brazos. «La cena está lista», le dijo Ellie a sus espaldas. «No tengo hambre». Barclay entró en el dormitorio y cerró la puerta. Ellie se quedó en el pasillo, meciendo a su hijo e intentando decidir qué hacer. Cenó sola. Cassius estaba tumbado en la hamaca, emitiendo de vez en cuando pequeños sonidos. Ellie lo miraba e intentaba encontrar rasgos de su marido. La nariz era realmente de otra forma, el pelo más oscuro que el de Barclay de niño. ¿Pero eso significaba algo? Los niños no siempre se parecen a sus padres desde que nacen. Hacia las 8 de la tarde, llamaron a la puerta. Ellie abrió y vio a Morwen en el umbral. Su suegra estaba allí con el rostro impasible, apretando un bolso negro entre las manos. «¿Puedo pasar?», preguntó en tono formal. Ellie se hizo a un lado.
Morven entró en el apartamento y echó un vistazo al vestíbulo, como si estuviera evaluando el territorio enemigo. ¿Dónde está Barclay? En el dormitorio, descansando después del trabajo. Morven se dirigió al dormitorio, pero se detuvo junto a la tumbona donde estaba el niño. Se inclinó, miró atentamente a Cassius y resopló con desdén. Sí, claro, se parece a Barclay tanto como yo a una bailarina. Morven, por favor. ¿Qué, por favor? La suegra se enderezó y miró a Ellie con evidente antipatía. Por favor, ¿sigue mintiéndole a mi hijo? Por favor, ¿sigue fingiendo que este niño es suyo? Ellie sintió como todo se le encogía por dentro, llena de resentimiento e impotencia. Es su hijo, nuestro hijo. ¿Ah, sí? Morven sacó un bloc de notas y unas gafas de su bolso. Vamos a contar. El niño nació el 21 de mayo. Contamos 37 semanas hacia atrás y llegamos a finales de agosto. ¿Verdad? Ellie asintió, sin entender a dónde quería llegar su suegra. Ahora recuerda lo que pasó a finales de agosto. Barclay estaba en el hospital con apendicitis. ¿Te acuerdas? La operación fue el 27 de agosto, y antes estuvo una semana sufriendo en casa con dolores. Morven miró triunfante a su nuera por encima de las gafas. Entonces, ¿cuándo crees que pudisteis concebir al niño? ¿Cuando Barclay se retorcía de dolor o cuando estaba conectado al gotero? Ellie intentó recordar aquel periodo. Sí, Barclay había estado enfermo a finales de verano, pero la operación no fue el 27 de agosto, sino... No lo recordaba con exactitud. Las fechas se le mezclaban en la cabeza. «No lo recuerdas bien», dijo insegura. «Lo recuerdo perfectamente. Lo tengo todo anotado». Morven agitó el cuaderno. «Llevo 20 años escribiendo un diario. ¿Y sabes qué más hay escrito allí? Que a principios de septiembre, cuando Barclay aún se estaba recuperando de la operación, empezaste a salir mucho de casa. A la tienda, a casa de una amiga, a otros sitios. Tenía que... No me importa lo que tuvieras que hacer», la interrumpió Morven con dureza. «Lo que me importa es que mi hijo está criando al hijo de otra mujer, y que su mujer le está engañando». Ellie cogió a Cassius en brazos como si intentara protegerlo de la malicia de su suegra. «No es el hijo de otra mujer, es el hijo de Barclay». ¿Sí? ¿Y por qué ni siquiera puede mirarlo? ¿Crees que no me doy cuenta? Cada vez que ve a ese... bebé, se da la vuelta. Morven pronunció la palabra bebé con tal repugnancia, como si se tratara de algo repugnante. En ese momento, Barclay salió del dormitorio. Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta, y tenía el pelo revuelto. Miró a su madre y luego a su mujer con el niño en brazos. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Quiero hablar contigo, a solas». Barclay asintió y le indicó a su madre con un gesto que pasara a la cocina. Ellie se quedó en el salón, pero se oía claramente lo que decían, ya que el piso era pequeño y no se esforzaban mucho por hablar en voz baja. «Hijo, ¿te das cuenta de la situación en la que te has metido?», comenzó Morven. «Lo sé. ¿Y qué piensas hacer?» Barclay se quedó callado. Ellie lo oía moverse por la cocina, abrir y cerrar la nevera. «No lo sé, mamá. Supongo que hay que seguir adelante». «¿Seguir adelante? ¿Con la hija de otro? ¿Y si no es ajeno?» «Barclay». La voz de Morven se volvió brusca. «Lo hemos calculado todo. Tú mismo dijiste que no te acostaste con ella en esa época. Quizá no lo recuerdo bien. Lo recuerdas bien. Y yo también lo recuerdo bien. Y los médicos del hospital también lo recuerdan bien. Ellos anotaron la fecha de la operación». Ellie apretó a su hijo contra sí e intentó recordar aquel agosto. Barclay estaba enfermo, sí, pero todo un mes. Hubo días en los que se encontraba mejor, incluso fue a trabajar. «Y mira al niño con objetividad», continuó Morven. «¿Se parece a ti? ¿O a alguien de nuestra familia? Es pequeño. Barclay, despierta. Los niños se parecen a sus padres. Y este...» En la voz de la suegra se notaba el desdén.
Este no se parece a nadie. Durante unos minutos reinó el silencio en la cocina. Luego, Ellie oyó la voz de su marido, tranquila y algo perdida. «Mamá, ¿y si me equivoco? ¿Y si realmente es mi hijo? Entonces haz una prueba de paternidad, una oficial, en una clínica, y si resulta que el niño es tuyo, yo seré la primera en pedirle perdón a Ellie». Barclay volvió a guardar silencio. «¿Y si no es mío? Si no es tuyo, échala de casa, inmediatamente, que busque al verdadero padre de su hijo». «Pero llevamos 3 años casados. ¿Y eso qué? ¿Crees que por haber sido una esposa fiel durante 3 años, una mujer tiene derecho a engañar a su marido en el cuarto?» Ellie no pudo aguantar más. Entró en la cocina, todavía con Cassius en brazos. «Estoy aquí de pie, escuchando cómo discuten mi vida», dijo, tratando de hablar con calma. «¿Quizás deberían preguntarme mi opinión?» Morven la miró con frío desprecio. «¿Y qué opinión puedes tener tú? ¿Vas a negar lo evidente? Yo diré la verdad. Cassius es hijo de Barclay. Y si queréis una prueba de paternidad, adelante. Pero acabemos con esta pesadilla». Barclay levantó la vista hacia su esposa. En sus ojos, Ellie vio algo nuevo. No era ira ni sospecha, sino una especie de cansancio. «Está bien», dijo él en voz baja. «Mañana averiguaré dónde se puede hacer la prueba». Morven asintió con satisfacción. «Es la decisión correcta, hijo». Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió hacia Ellie. «Y no hagas planes para el futuro hasta que tengamos los resultados de la prueba. Nunca se sabe lo que puede revelar el análisis». La puerta se cerró de golpe. Barclay se quedó sentado en la cocina, mirando fijamente la taza vacía. Ellie se acercó a él y se sentó a su lado. «Barclay, mírame». Él levantó la vista. «¿De verdad crees que te podría haber engañado?» El marido se quedó callado un momento y luego dijo en voz baja: «No sé qué pensar, Ellie. Tu madre tiene razón, las fechas no cuadran. Y el niño... ¿Qué niño? No se parece a mí. No se parece en nada». Ellie miró a su hijo. Cassius dormía en sus brazos, con su carita tranquila e inocente. «Se parece a él, a nuestro hijo». Pero Barclay ya se había dado la vuelta y Ellie comprendió que sus palabras no le llegaban. Barclay nunca se hizo la prueba de paternidad. Pasó una semana, luego otra, y él seguía posponiendo la visita a la clínica con diferentes excusas. Unas veces decía que tenía mucho trabajo, otras que no tenía dinero para el análisis, otras simplemente se le olvidaba. Ellie sabía que él no quería saber la verdad. Le resultaba más cómodo vivir en la incertidumbre, donde podía culpar a su esposa sin asumir la responsabilidad de sus actos. Durante esas 2 semanas, el ambiente en casa se volvió insoportable. Barclay apenas hablaba con su mujer y, cuando Cassius lloraba, encendía la televisión a todo volumen o se marchaba de la habitación. Ahora dormía en el sofá del salón, alegando que los llantos del niño le impedían descansar después del trabajo. Morven aparecía cada 2 o 3 días. Entraba en el apartamento con sus llaves, que Barclay le había dado el año anterior, y se comportaba como la dueña de la casa. Criticaba a Ellie por el desorden, aunque el apartamento estaba impecablemente limpio. Fruncía el ceño cuando veía cosas de niños. Hablaba con su nuera con una frialdad exagerada, como si fuera una empleada doméstica. Aquella noche, cuando todo se rompió definitivamente, Ellie estaba dando de comer a Cassius en la cocina. Eran alrededor de las 7. Esperaba a su marido que volvía del trabajo y calentaba la cena. El niño estaba caprichoso, parecía que le dolía la barriga, como suele ocurrir a los bebés. Ellie lo mecía en sus brazos, cantando en voz baja una nana que recordaba de su infancia. Barclay no vino solo. Lo acompañaba Morven, y por sus caras, Ellie supo de inmediato que había sucedido algo grave. Entraron en la sala hablando en voz baja. Ellie escuchó algunas frases.
Ya no puede más. Es hora de decidir. Ya ha aguantado bastante. Acostó a su hijo en la cuna y salió a reunirse con ellos. ¿Qué ha pasado? Barclay estaba sentado en el sofá con la cabeza gacha. Morven estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ellie nunca había visto a su suegra tan decidida. «Siéntate», dijo Morven. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre que hay que poner fin a esta farsa». Ellie se sentó en el sillón de enfrente. Cassius, en la habitación de al lado, empezó a lloriquear. Seguramente le volvía a doler el estómago. «¡Qué espectáculo!». Morven miró a su hijo y luego a su nuera. El espectáculo llamado Familia Feliz. Ya ves lo que le pasa a Barclay. No duerme, no come bien, comete errores en el trabajo. Ayer el maestro le hizo una observación. «Quizá deberías hacerle la prueba», comenzó a decir Ellie, pero Morven la interrumpió bruscamente. «¿Para qué? ¿Para confirmar lo que ya sabemos? ¿Y si la prueba demuestra que el niño es de Barclay?» «No lo dirá», dijo Morven con seguridad. «Y tú lo sabes tan bien como yo». Se oyó un llanto fuerte desde la habitación del niño. Ellie se levantó para ir a ver a su hijo, pero Morven la detuvo con un gesto. «Quédate, déjalo llorar, tenemos que hablar». «Pero es pequeño». «No es pequeño, es un extraño», dijo fríamente su suegra. «Y no pienso seguir soportándolo en la casa de mi hijo». Ellie sintió que algo se le oprimía en el pecho. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que es hora de que te vayas, con el niño». Barclay levantó la cabeza y miró a su esposa. En su mirada no había ni compasión ni arrepentimiento, solo cansancio. «Mamá tiene razón, Ellie. Esto no puede seguir así». «Barclay, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás echando a tu esposa con un bebé recién nacido?» «Estoy echando a la mujer que me ha mentido». Cassius lloraba cada vez más fuerte. Ellie se levantó de un salto de la silla, pero Morven volvió a interponerse en su camino. «No irás a ninguna parte hasta que terminemos de hablar. Déjame ver al niño». «¿A qué niño?». La voz de su suegra denotaba una ira evidente. «A ese bastardo que trajiste a nuestra casa». Ellie no pudo aguantar más. Empujó a Morven y corrió hacia la habitación del niño. Cassius yacía en la cuna, rojo por el llanto, agitando sus diminutas manitas. Ellie lo tomó en brazos y lo apretó contra sí. «Calla, pequeño, calla, mamá está aquí». Pero el niño no se calmaba. Ellie se dio cuenta de que tenía hambre. Habían pasado 3 horas desde la última toma. Se sentó en un sillón y empezó a desabrocharse la blusa, pero Morven irrumpió en la habitación. «¿Qué estás haciendo?» «Dándole de comer a mi hijo». «No en mi casa», dijo Morven, acercándose, y Ellie vio algo aterrador en sus ojos. «No permitiré que alimentes al hijo de otra mujer en la casa de mi hijo. Esta es la casa de Barclay, no la tuya. Barclay es mi hijo». Y él tomó la decisión. Barclay apareció en la puerta. Se quedó de pie, apoyado en el marco, mirando a su mujer y al niño con una expresión distante. «Ellie, recompónete. Tienes que irte». «¿Irme a dónde? ¿Con un bebé recién nacido? ¿A la calle?» «No es asunto mío a dónde vas. Tienes padres. Mis padres viven en otro estado. Pues vete con ellos». Ellie comprendió que no bromeaban. Barclay realmente iba a echarla de casa en mitad de la noche con un bebé de 1 mes en brazos. «Déjame al menos hasta mañana». «No», dijo Morven con dureza. «Ya hemos sido bastante tolerantes. Recoge tus cosas y vete, ahora mismo». «Barclay». Ellie miró a su marido con súplica. «¿De verdad vas a dejar que tu madre nos eche a la calle?» Barclay apartó la mirada. «Tú tienes toda la culpa». Cassius volvió a llorar. Ellie intentó calmarlo, pero le temblaban las manos y el niño notaba su estado. «Está bien», dijo en voz baja. «Me iré, pero primero daré de comer a mi hijo». «No», dijo Morven, agarrando a Ellie por el brazo. «Recoge y vete inmediatamente. Suéltame». Ellie intentó liberarse,
pero su suegra la sujetaba con fuerza. En la lucha, casi se le cae el niño. «Mamá, suéltala», intervino Barclay. «Déjala que le dé de comer. Después se irá». Morven soltó los dedos con disgusto. Ellie retrocedió hacia la ventana, apretando contra sí a su hijo lloroso. «¿Tengo media hora?» «Media hora», asintió Barclay. Ellie alimentó a Cassius, lo vistió y reunió en una bolsa lo más necesario: pañales, ropa de bebé, biberones. Para ella solo cogió unos vaqueros, 2 camisetas y una chaqueta abrigada. No cabía nada más en la bolsa. Morven y Barclay se quedaron en el pasillo observándola en silencio mientras hacía las maletas. Cuando Ellie salió del dormitorio con la bolsa y el niño en brazos, su suegra comprobó que no se hubiera llevado nada de más. «¿Dónde está el dinero?», preguntó Morven. «¿Qué dinero? No te hagas la inocente. Tenéis ahorros comunes». Ellie miró a Barclay. En su cuenta conjunta había unos $2,000, dinero que habían ahorrado para comprar cosas para el bebé y reformar su habitación. «Ese dinero lo ganó Barclay», dijo Morven. «No tienes derecho a él». «Pero yo también trabajé, hasta que te quedaste embarazada, y este dinero lo hemos ahorrado en los últimos 6 meses». Barclay guardó silencio. Ellie comprendió que era inútil discutir. «Al menos necesito dinero para el taxi». Barclay sacó $20 del bolsillo y se los entregó. «¿Eso es todo?» «Es suficiente para llegar a la estación de autobuses». Ellie cogió el dinero, se colgó el bolso al hombro y apretó más fuerte a Cassius contra sí. Se giró en la puerta. «Barclay, es tu hijo. Algún día comprenderás el error que estás cometiendo». «El único error que he cometido es haberte creído», respondió su marido sin levantar la vista. La puerta se cerró detrás de ella. Ellie se quedó en el rellano con el niño en brazos, tratando de decidir qué hacer. Eran las 11:30 de la noche y lloviznaba. La estación de autobuses estaba al otro lado de la ciudad, pero, aunque llegara allí, los autobuses a la ciudad de sus padres solo salían por la mañana. Cassius empezó a inquietarse. Sentía el frío y la tensión de su madre. Ellie bajó al primer piso y salió del edificio. La lluvia arreció. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. El coche llegó 15 minutos después. El conductor, un chico joven con cara de cansancio, la ayudó a subir al coche con el niño y la bolsa. «¿A dónde vamos?», se preguntó Ellie. Tenía dinero para el autobús, pero ¿qué iba a hacer hasta la mañana siguiente con un recién nacido? Los hoteles en Glendale eran caros y no conocía ningún motel barato. «Al centro», dijo finalmente. «A una cafetería abierta las 24 horas». El conductor asintió y arrancó. Por el espejo retrovisor miró a Ellie con compasión. «¿Problemas en casa?», preguntó con cautela. «Se podría decir así». No volvieron a hablar. Ellie miró por la ventana las calles familiares de Glendale y supo que las veía por última vez. No había vuelta atrás. La cafetería Doroshnaya, abierta las 24 horas, era un pequeño local junto a una gasolinera en las afueras de Glendale. Dentro hacía calor y olía a aceite frito y café barato. En una de las mesas dormitaba un camionero, con una taza fría y una hamburguesa a medio comer delante de él. Detrás de la barra había una camarera mayor con cara de cansancio. Ellie se sentó en una mesa en un rincón alejado y pidió un café y un sándwich. El dinero se le iba a una velocidad alarmante. El taxi le había costado $12 y la comida otros 5. Le quedaban $3 y tenía que aguantar hasta la mañana siguiente. Cassius dormía en sus brazos, envuelto en una manta infantil. La camarera miró varias veces en su dirección, pero no dijo nada. Quizás estaba acostumbrada a los clientes extraños a esas horas de la noche. Ellie intentó trazar un plan. El autobús a su ciudad natal costaba $47 y no tenía ni un centavo. Podía llamar a sus padres y pedirles que le enviaran dinero, pero el banco más cercano no abría hasta las 9 de la mañana.
así que tenía que pasar la noche en algún sitio. Sacó el teléfono y buscó moteles cercanos en Internet. Los precios la hicieron estremecerse. Incluso los más baratos costaban $40 por noche. No tenía tanto dinero. Hacia las 2 de la madrugada, la camarera se acercó a su mesa. «Querida, la cafetería cierra durante 1 hora, de 3 a 4, limpieza técnica. ¿Y luego volverá a abrir?» «Sí, a las 4, pero con un niño pequeño sería mejor que buscara un lugar normal donde pasar la noche». Ellie asintió y se terminó el café frío. Salió a la calle con el niño y la bolsa. Había dejado de llover, pero hacía frío y humedad. Casus se despertó y empezó a llorar, seguramente porque tenía hambre. En la gasolinera brillaban las luces de neón. Ellie entró en la tiendecita que había junto a la estación, compró leche en polvo y un biberón. La caja marcaba $2.80. Solo le quedaba $1 y algo de calderilla. En el baño de la gasolinera preparó la leche con agua caliente del grifo y le dio de comer a su hijo. Casus se calmó y volvió a dormirse. Ellie se sentó en una silla de plástico cerca de la entrada de la tienda. El dependiente, un chico joven con un chaleco de uniforme, la miraba a través de la puerta de cristal con curiosidad y lástima. Pasó más de 1 hora. Ellie empezó a tener frío, y el niño también estaba inquieto por el frío. Finalmente, el vendedor no pudo aguantar más y salió a la calle. «Oiga, ¿todo bien?» «Sí», mintió Ellie. «Solo estoy esperando el autobús». «A esta hora no pasan autobuses. El primero es a las 7:30 de la mañana». El chico se quedó callado un momento y luego añadió: «Si quiere, puede sentarse en la tienda. Allí estará más caliente». Ellie asintió con gratitud. Dentro hacía mucho más calor. Se sentó en una silla cerca del escaparate con las patatas fritas e intentó dormirse. Pero no podía conciliar el sueño. Tenía demasiados pensamientos inquietantes en la cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? Incluso si conseguía llegar hasta sus padres, ¿cuánto tiempo podría quedarse con ellos? Su madre trabajaba en una biblioteca y su padre era guardia de seguridad en un centro comercial. Tenían poco dinero y tampoco mucho espacio en casa. Además, tarde o temprano tendría que volver a Glendale, donde estaba su vida, su trabajo y sus conocidos. Aunque, ¿qué trabajo podría encontrar ahora? En el supermercado donde era cajera, no pagaban la baja por maternidad. Lo más probable es que ya ocuparan su puesto. Y con un niño pequeño, encontrar un nuevo trabajo sería casi imposible. A las 7:30 de la mañana, Ellie salió a la parada del autobús. El dependiente le deseó suerte y le dio una bolsa de galletas para el pequeño. Ellie casi se echa a llorar por su amabilidad. El autobús llegó a tiempo. El conductor, al ver a la mujer con el bebé, la ayudó a subir la bolsa. Ellie le dijo a dónde iba y le dio $1 con algo de cambio. «A Milford son $47», dijo el conductor. «Es todo lo que tengo», dijo Ellie mostrando el poco dinero que tenía en la mano. El conductor la miró a ella, al niño y a la bolsa gastada. «Eres una madre joven, ¿verdad? Las dificultades son normales». Cogió el $1 y señaló un asiento libre. «Siéntate. El resto lo pagarás en otro momento». Ellie se sentó junto a la ventana, abrazando a Cassius contra sí. Las lágrimas de gratitud se le llenaron los ojos. En las últimas 24 horas, personas desconocidas le habían mostrado más bondad que sus propios familiares. Faltaban 3 horas para llegar a Milford. El autobús se detuvo en una estación intermedia en un pueblo llamado Riverside. Varios pasajeros bajaron, pero no subió nadie más. Ellie decidió estirar las piernas y dar de comer al niño. En la estación había una pequeña cafetería. Ellie entró, pidió un vaso de agua y pidió permiso para usar la sala para niños. La mujer detrás del mostrador, una mujer corpulenta y bondadosa de unos 50 años, la miró con atención. «Por supuesto, querida. ¿Va muy lejos?» «A Milford». «Son 2 horas más.
Y usted tiene aspecto, perdone mi franqueza, pero parece que no ha dormido en toda la noche. Ellie tenía realmente un aspecto horrible. La ropa estaba arrugada, el pelo revuelto y tenía ojeras. Pequeños problemas en casa, respondió evasivamente. La mujer asintió con comprensión. Los hombres son unos cabrones. Mi primer marido. No terminó la frase, pero Ellie comprendió que no era la única que se había encontrado en esa situación. Ellie dio de comer a Cassius, se arregló en el baño y volvió al autobús. El conductor ya estaba arrancando el motor. «Sigan», dijo al verla. Pero cuando Ellie subía los escalones, un hombre de mediana edad con traje gris se acercó al autobús. Habló con el conductor y luego miró a Ellie. «Disculpe, ¿por casualidad no está buscando trabajo?» Ellie se sorprendió. «¿Por qué lo pregunta?» «Verá, soy Alvin Thorpe, propietario de una empresa de limpieza. Necesito empleados y Marta, de la cafetería, me ha dicho que usted tiene una situación difícil». Ellie miró hacia la cafetería. A través de la ventana se veía la silueta de Marta, que claramente observaba lo que estaba sucediendo. «¿Qué tipo de trabajo?» «Limpieza de oficinas y viviendas. El horario es flexible, se puede adaptar a sus circunstancias». Alvin señaló al niño. «Es cierto que el trabajo es físicamente duro y la paga es escasa, pero para empezar está bien». El conductor del autobús tocó el claxon con impaciencia. «¿Tengo que decidir ahora? No es necesario. Piénselo. Pero si le interesa, aquí tiene mi tarjeta». Alvin le entregó una tarjeta blanca con un logotipo azul. Thorpe Cleaning Service, la dirección en Riverside y el número de teléfono. ¿Y alojamiento? Tengo un niño pequeño. Eso es más complicado, pero se puede encontrar algo. Hay varios apartamentos baratos cerca de la oficina. El conductor volvió a tocar el claxon, con más insistencia. «Señora, decídase. Tengo que irme». Ellie miró la tarjeta y luego a Alvin Thorpe. El hombre parecía serio, pero no daba la impresión de ser un estafador. Era un hombre de negocios corriente, como había miles en Glendale. «¿Cuánto pagan?» $8 la hora para principiantes. Si demuestra que es buena, le daremos más. $8 la hora por una jornada completa, más de 1,000 al mes. Con ese dinero podía alquilar un apartamento y mantener a su hijo. No era lujoso, pero se podía vivir. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo, si va en serio. Ellie miró el autobús, donde la esperaba un futuro incierto en la casa de sus padres, y luego volvió a mirar a Alvin. «Está bien, me quedo». El conductor del autobús se encogió de hombros y cerró la puerta. El autobús se alejó en dirección a Milford, llevándose consigo la antigua vida de Ellie. «Excelente decisión», dijo Alvin. «Vamos, le mostraré la oficina y le buscaremos un alojamiento temporal». Cogió su bolso y se dirigió a un coche blanco aparcado cerca. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Ellie al sentarse en el asiento. «No me conoce». Alvin arrancó el motor y sonrió. «Verá, en nuestro negocio lo más importante es encontrar gente dispuesta a trabajar, y la disposición se ve enseguida. Usted la tiene». Ellie apretó a Cassius contra sí y miró por la ventana. Riverside parecía una tranquila ciudad de provincias, nada especial, pero tampoco peor que Glendale. Quizás allí podría empezar una nueva vida. La oficina de Thorpe Cleaning Service estaba en un pequeño edificio de una sola planta en Main Street. El interior era sencillo, pero limpio. Varias mesas, un ordenador, un expositor con fotografías de locales limpiados y el horario de los empleados. Sentada en una de las mesas había una mujer de unos 40 años con el pelo corto que revisaba unos documentos. «Debbie, tenemos una nueva empleada», dijo Alvin al entrar con Ellie. «Ellie Krebs. Trabajará en el equipo de limpieza». Debbie levantó la cabeza y miró a Ellie con el bebé en brazos con aire evaluador. «¿Tienes experiencia?» «Un poco», respondió Ellie. «He limpiado en casa, ayudado a los vecinos». «Eso no es experiencia».
dijo Debbie secamente. Es un hobby. Alvin, ¿estás seguro? Seguro. Enséñale lo básico y hazle un horario. Debbie suspiró y sacó una carpeta con unos papeles. Muy bien. La jornada laboral es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de descanso para comer. Los sábados trabajas mediodía y los domingos descansas. El sueldo se paga cada 2 semanas. Mañana te darán el uniforme. ¿Y dónde puedo dejar al niño mientras trabajo? Debbie miró a Alvin con expresión de «Ya te lo dije». ¿No lo habéis pensado? Alvin se rascó la nuca. Bueno, los primeros días puedes traerlo contigo. A algunos clientes no les importa. Ya veremos cómo va. Debbie negó con la cabeza, escéptica, pero no dijo nada. Encontraron un apartamento en una hora. Alvin llevó a Ellie a Elm Street, donde había una vieja casa de 2 pisos convertida en varios apartamentos pequeños. La casera, una anciana llamada señora Henderson, les mostró una habitación libre en el primer piso. Llamarlo apartamento era exagerado. La habitación tenía 12 metros cuadrados, una minúscula cocina niche y una ducha con retrete en una esquina. El mobiliario consistía en una cama, una mesa, 2 sillas y un armario viejo. Pero estaba limpio y las ventanas daban a un patio con grandes robles. $250 al mes más los gastos, dijo la señora Henderson. La fianza es un mes por adelantado. Ellie tenía menos de $1 en el bolsillo. Miró a Alvin, desconcertada. «Se lo descontaré de mi sueldo», le dijo él a la casera. «Se lo garantizo». La señora Henderson aceptó, pero advirtió que si había problemas con los pagos, Ellie tendría que marcharse inmediatamente. Ese mismo día, Ellie recibió las llaves y se mudó a su nuevo hogar. Alvin la ayudó a llevar la bolsa y compró en una tienda cercana lo más necesario: pan, leche, huevos y comida para niños. «Mañana a las 8 en punto te espero en la oficina», le dijo al despedirse. «Y recuerda, estoy arriesgándome al contratarte sin experiencia. No me falles». La primera semana de trabajo fue una auténtica prueba para Ellie. Debbie resultó ser una mentora estricta que no perdonaba los errores. Le enseñó a limpiar las ventanas sin dejar marcas, a limpiar los baños para que los grifos quedaran relucientes, a aspirar las alfombras y a limpiar los muebles. La limpieza no es solo limpiar, le explicaba Debbie, mientras observaba a Ellie intentar limpiar los azulejos del baño. Es un arte. Cada superficie requiere su propio enfoque, sus propios productos, sus propios movimientos. Ellie se esforzaba por recordar todos los consejos, pero los primeros días se le caía todo de las manos. A veces se olvidaba de ponerse los guantes y se quemaba con productos químicos. Otras veces mezclaba mal el detergente y estropeaba superficies delicadas, y otras simplemente no daba abasto para terminar a tiempo. Se llevaba a Cachuza con ella, tal y como le había permitido Alvin. La niña permanecía en una cuna portátil mientras su madre limpiaba. No todos los clientes estaban contentos con tal vecindad. La anciana señora Palmer, de la mansión de Oak Street, declaró abiertamente que no quería ver niños en su casa. «O trabaja sin el niño o busca otra limpiadora», le dijo categóricamente a Debbie. Después de eso, Ellie tuvo que buscar una niñera. En Riverside encontró a Jessica, una estudiante de secundaria que aceptó cuidar de Cassius por $5 la hora. Eso le quitaba casi la mitad de sus ingresos, pero no tenía otra opción. 2 semanas después, Ellie recibió su primer sueldo, $430 después de pagar los impuestos y la deuda del apartamento. No era mucho dinero, pero era suyo. Lo había ganado honradamente. Por primera vez en el último mes, sintió algo parecido al orgullo. El trabajo se hacía más fácil. Ellie aprendía rápido, memorizaba las características de cada lugar y las exigencias de los clientes. En casa del Dr. Miller había que desinfectar las superficies con especial cuidado.
Los Johnson tenían 3 gatos y había pelo por todas partes. En el bufete de abogados había que limpiar al final de la jornada para no molestar a los empleados. Debbie se volvió poco a poco más tolerante. Una vez, cuando Ellie limpió impecablemente un apartamento complicado con muebles antiguos, incluso la elogió. No está mal. Quizás puedas llegar a ser una buena limpiadora. Era el mayor elogio que podía recibir de Debbie. Alvin también empezó a confiarle tareas más importantes. Si antes solo trabajaba en pareja con empleados con experiencia, ahora le encargaban pequeños trabajos de forma independiente. «Tienes algo que a muchos les falta», le dijo una vez mientras revisaba su trabajo en una pequeña oficina. «Te fijas en los detalles. No solo friegas y aspiras, sino que te esfuerzas por hacerlo todo a la perfección». Es cierto que Ellie se tomaba su trabajo muy en serio, quizás porque sabía que era lo único que tenía. Perder el trabajo significaba quedarse en la calle con un hijo. Los clientes lo notaban. La señora Howard, propietaria de una gran casa en un barrio prestigioso, pedía expresamente que fuera Ellie quien se encargara de la limpieza. «Esa chica trabaja como una posesa», le dijo a Elvin por teléfono. Después de ella, la casa queda reluciente. La familia Cohen, para la que Ellie limpiaba todos los martes, también estaba muy contenta. El señor Cohen trabajaba en un banco, la señora Cohen era profesora y tenían 2 hijos en edad escolar. La casa siempre era un caos, pero Ellie siempre la dejaba limpia y acogedora. «No sé cómo lo hace», se maravillaba la señora Cohen. «Llega a las 8 de la mañana y, a la hora de comer, la casa parece de cuento». Poco a poco, Ellie fue consiguiendo clientes fijos que solicitaban sus servicios expresamente. Alvin se dio cuenta y decidió subirle el sueldo a $9 la hora. «Trabajas muy bien», le dijo cuando la llamó a su oficina. «Y los clientes te aprecian. Sigue así». Poco a poco, la vida fue mejorando. Ellie se acostumbró a su pequeña habitación, aprendió a cocinar en una estufa diminuta y encontró una clínica para cashews. El niño crecía sano y tranquilo. Jessica, la niñera, resultó ser una chica responsable y se encariñó con el niño. Por las tardes, cuando Cashews se dormía, Ellie se sentaba a la mesa y planificaba el día siguiente. Tenía un cuaderno donde anotaba las direcciones de los clientes, sus características y el horario de trabajo. Poco a poco, las anotaciones se fueron acumulando. Aparecían nuevos pedidos, recomendaciones y clientes habituales. A veces pensaba en Barclay y Morven. ¿Qué estarían haciendo ahora? ¿Se arrepentirían de su decisión? ¿Pensarían en el niño al que habían echado de casa? Pero esos pensamientos eran cada vez menos frecuentes. Su nueva vida la absorbía por completo. El trabajo, su hijo, los planes para el día siguiente. Apenas le quedaba tiempo para el pasado. 3 meses después de empezar a trabajar, Ellie sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la estabilidad. Tenía un lugar donde vivir, un trabajo, dinero para comer y cosas para su hijo. No era mucho, pero era suficiente para no pensar cada día en lo que sería el mañana. Una noche, la señora Henderson llamó a su puerta. «Ellie, querida, ¿cómo estás? ¿Te molesta el ruido de los vecinos?» «Todo bien, señora Henderson. Gracias por preguntar». La anciana guardó silencio y luego añadió: «Sabes, cuando llegaste, pensé que no durarías mucho. Una madre joven, sin marido, sin dinero, pero me has sorprendido. ¡Qué trabajadora eres!». Ellie sonrió. Los elogios de la severa casera valían mucho. No tenía otra opción. Siempre hay opciones. Puedes trabajar o puedes quejarte de tu suerte. Tú elegiste trabajar. Después de que la señora Henderson se marchara, Ellie se quedó sentada junto a la ventana, meciendo a Cashews, que se estaba quedando dormido. Tras el cristal, las hojas de los robles se volvían amarillas. Se acercaba el otoño. Pronto cumpliría 6 meses viviendo en Riverside. 6 meses de una nueva vida construida desde cero. Había sido difícil,
pero lo estaba consiguiendo, y cada día era un poco más fácil. El aniversario de su trabajo en Thorpe Cleaning Service cayó en un lluvioso día de octubre. Ellie lo recordaba porque Alvin la llamó a la oficina y le entregó solemnemente una pequeña bonificación, $100 además de su sueldo. Por tu buen trabajo y tu dedicación a la empresa, le dijo mientras le entregaba el sobre. No hay muchos empleados como tú. En ese año habían cambiado muchas cosas. Cassius había aprendido a sentarse, gatear y decir sus primeras palabras. Ellie se había mudado a un piso un poco más grande en el mismo edificio. Se había quedado libre un piso de 2 habitaciones en la segunda planta y la señora Henderson le había ofrecido mudarse por el mismo precio. Ahora su hijo tenía una habitación separada y Ellie tenía espacio para un pequeño escritorio. La cartera de clientes de la empresa también había crecido en un año. Ellie se había convertido en una de las empleadas más solicitadas. 8 de cada 10 clientes habituales la pedían específicamente. Su salario había aumentado a $11 la hora, lo que le hacía sentir más segura. Pero el cambio más importante se produjo en la propia Ellie. Dejó de limitarse a hacer el trabajo que le encargaban y empezó a pensar en cómo mejorarlo. La primera propuesta se refería al horario. Ellie se dio cuenta de que muchos clientes querían recibir los servicios por la tarde o durante el fin de semana, pero la empresa solo trabajaba en horario habitual. Alvin, ¿y si ofrecemos limpieza por las tardes?, preguntó ella un día mientras discutían los pedidos para la semana siguiente. Muchas personas que trabajan preferirían que les limpiaran la casa cuando no están. Alvin se lo pensó. Eso significa horas extras. No todo el mundo aceptará trabajar hasta las 8 o las 9 de la noche. Pero podríamos ofrecer una tarifa más alta por las horas nocturnas y contratar a un par de estudiantes para que trabajen a tiempo parcial. La idea resultó ser un éxito. Al cabo de un mes, la empresa tenía 5 clientes que solicitaban limpieza nocturna. Ellie coordinaba el trabajo, elaboraba los horarios y formaba a los nuevos empleados. La segunda propuesta se refería a servicios adicionales. Sabéis, muchos clientes nos preguntan si podemos ayudarles a organizar el espacio, dijo Ellie en la reunión semanal. No solo limpiar, sino también ordenar las cosas, poner en orden los armarios y los trasteros. Debbie negó con la cabeza, escéptica. Eso no es lo nuestro. Nosotros limpiamos, no reorganizamos casas. Pero Alvin se interesó. ¿Podrías hacerlo? ¿Tienes experiencia? Puedo aprender. Además, es lógico. Primero poner orden y luego mantenerlo con una limpieza regular. Alvin le dio permiso para intentarlo. Ellie se puso manos a la obra con la organización del espacio en la casa de los Cohen, donde siempre reinaba el caos. En 2 días de fin de semana, reorganizó por completo las habitaciones de los niños, el trastero y el vestidor de la señora Cohen. El resultado impresionó no solo a los clientes, sino también al propio Alvin. La casa de los Cohen pasó de ser un caos crónico a un modelo de comodidad y funcionalidad. ¿Cómo lo haces?, preguntó la señora Cohen, mirando su dormitorio transformado. Simplemente pienso en cómo se puede vivir más cómodamente, respondió Ellie. Cada cosa tiene su lugar y cada lugar tiene su función. Los rumores sobre el nuevo servicio se extendieron rápidamente entre los clientes. Empezaron a llegar pedidos para organizar armarios, cocinas y oficinas en casa. Alvin incluyó este servicio en la lista de precios con el nombre de Asesoramiento en Organización del Espacio y puso a Ellie a cargo de esta área. Para el invierno, Ellie estaba prácticamente desempeñando las funciones de adjunta de Alvin. Elaboraba los horarios de los empleados, se comunicaba con los nuevos clientes, controlaba la calidad del trabajo y resolvía los conflictos. Al principio, Debbie lo tomó muy mal. Hace un año no sabía ni por dónde se cogía la fregona y ahora me dice cómo tengo que trabajar, se quejaba a Alvin. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Ellie era discreta.
No se creía superior a sus compañeros y siempre explicaba sus decisiones. «Debbie, tú conoces el trabajo mejor que yo», le decía, «pero yo puedo ver el panorama general. Trabajemos juntas». Y funcionó. Debbie se convirtió en la principal especialista en calidad de la limpieza, y Ellie se centró en el desarrollo del negocio y el trabajo con los clientes. En febrero, Alvin le ofreció a Ellie un aumento de sueldo y un nuevo puesto. «Tu cargo oficial será el de gerente de desarrollo de negocios. El sueldo será de $15 la hora más un porcentaje de los nuevos clientes». Pero Ellie sabía que no tenía los conocimientos necesarios para un trabajo más serio. Sabía limpiar, podía organizar el proceso y tenía don de gentes, pero sabía poco sobre los negocios en sí. Por las tardes, cuando Cassius se dormía, empezaba a estudiar los fundamentos de la gestión con libros de la biblioteca local. Leía sobre planificación, finanzas, marketing y gestión de personal. Anotaba ideas interesantes en un cuaderno e intentaba poner en práctica sus nuevos conocimientos. En primavera, se abrieron cursos de Fundamentos de la Pequeña Empresa en el Centro de Formación Profesional de Riverside. Las clases eran 2 veces por semana por las tardes. Ellie se inscribió, aunque eso significaba un gasto adicional en la niñera. En los cursos se estudiaban los fundamentos de la contabilidad, los impuestos, el marketing y la planificación empresarial. El profesor, Robert Clark, era un consultor en activo y no solo impartía teoría, sino que también contaba casos reales. Ellie resultó ser una de las alumnas más activas. Hacía muchas preguntas, tomaba apuntes detallados y hacía todos los deberes. Los demás alumnos, en su mayoría personas de mediana edad que soñaban con montar su propio negocio, la miraban con cierta sorpresa. «Una madre joven estudiando empresariales», susurraban. «¡Qué ambiciosa!». Pero Robert Clark valoró su seriedad. «Tienes una mentalidad práctica», le dijo después de una de las clases, «y experiencia trabajando con gente. Es una buena base para crecer». Ellie aplicó inmediatamente en el trabajo los conocimientos adquiridos en los cursos. Realizó un análisis detallado de la cartera de clientes de la empresa, identificó las áreas más rentables y propuso un sistema de descuentos para los clientes habituales. «Mira», le explicó a Alvin, mostrando tablas y gráficos, «la organización del espacio genera 3 veces más beneficios que la limpieza habitual. Y las familias con niños solicitan los servicios 1,5 veces más que las personas solas». Alvin estudió atentamente sus cálculos. «¿Y qué propones?». «Centrarnos en estas áreas, más publicidad para las familias, formar a todos los empleados en los fundamentos de la organización del espacio, subir los precios de este servicio, estamos trabajando demasiado barato». Las propuestas resultaron acertadas. Para el verano, los beneficios de la empresa habían aumentado un 30%. El número de clientes había crecido y habían llegado pedidos de pueblos vecinos. En julio, Alvin llamó a Ellie para tener una conversación seria. «Sabes, estoy pensando en expandirnos, abrir una sucursal en Glendale o Milford. Necesito a alguien que se encargue de ello». Ellie sintió que se le aceleraba el corazón. Glendale era su ciudad natal, donde conservaba recuerdos de su vida pasada. «Es una gran responsabilidad». «Sí, pero estás preparada para ello. En 1 año y medio has pasado de ser una novata a una auténtica gerente». Ellie se quedó callada, pensando en la propuesta. «¿Y cuáles son las condiciones?». «Una participación en los beneficios de la sucursal, el 20% de los beneficios netos más un sueldo fijo, y la posibilidad de convertirte en socia en un par de años». Era más de lo que Ellie podía soñar hacía 1 año y medio, cuando estaba en la parada del autobús con un bebé en brazos y unos pocos dólares en el bolsillo. «Necesito pensarlo». «Por supuesto, hay tiempo, pero si aceptas, empezaremos a prepararnos para otoño». Por la noche, Ellie dio un largo paseo con Cassius por el parque,
reflexionando sobre la propuesta de Alvin. Su hijo ya caminaba con seguridad, explorando el mundo con la curiosidad de un niño de 1 año y medio. Era un niño sano, alegre e inteligente, y no se parecía en nada al bebé indefenso que una vez llevó en brazos bajo la lluvia. Al igual que ella, no se parecía en nada a aquella chica desorientada que no sabía cómo vivir al día siguiente. Ahora tenía una profesión, conocimientos, planes para el futuro, y lo más importante, la seguridad de que podría proporcionar a su hijo una vida digna. La propuesta de asociación llegó de forma inesperada. Ellie se estaba preparando para abrir una sucursal en Glendale, estudiando el mercado y analizando a la competencia, cuando Alvin la invitó a una comida de negocios en el único restaurante decente de Riverside. «Ellie, tengo que hablar contigo seriamente», le dijo cuando se sentaron a una mesa junto a la ventana. «Sobre el futuro de la empresa y tu lugar en ella». Fuera nevaba. Era el 2 de diciembre desde que Ellie había empezado a trabajar en Thorpe Cleaning Service. Se había acostumbrado a esas comidas semanales con el jefe, en las que hablaban de los asuntos corrientes y los planes. «Te escucho. Sabes, cuando empecé el negocio hace 5 años, pensaba que trabajaría solo con un par de ayudantes, una pequeña empresa local, ingresos estables, sin ambiciones». Alvin guardó silencio y jugueteó con la taza de café. «Pero en el último 1 año y medio todo ha cambiado. La facturación se ha duplicado, tenemos el triple de clientes y hemos abierto nuevas líneas de negocio. Y todo gracias a ti. Hemos trabajado juntos». «No, Ellie. Las ideas eran tuyas. Tú ves oportunidades donde yo solo veo tareas pendientes». La camarera trajo la comanda. Ellie cortó la ensalada mecánicamente, esperando que continuara. «Te ofrezco convertirte en socia junior. El 25% de las acciones de la empresa». Ellie dejó el tenedor. No se esperaba ese giro. «Alvin es muy generoso, pero...» «Sin peros. Te lo has ganado. Sin ti, la empresa seguiría siendo lo que era, una pequeña empresa de limpieza local». «¿Y eso qué significa en la práctica?» «El 25% de todos los beneficios de la empresa. Participación en todas las decisiones importantes. Tu nombre en el nombre de la empresa, Thorpe y Cribbs Cleaning Service». Ellie intentó calcular rápidamente las cifras. Los beneficios de la empresa el mes pasado fueron de unos $8,000. El 25% son $2,000. Al mes. Más de lo que ganaba antes en 6 meses. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto, pero no te demores mucho. Quiero formalizarlo todo antes de Año Nuevo». Por la noche, Ellie le contó la propuesta de la señora Henderson. La anciana se había convertido en una especie de abuela para ella. Le daba consejos, la ayudaba con cashews y simplemente la escuchaba cuando necesitaba desahogarse. «¿Te da miedo la responsabilidad?», le preguntó la señora Henderson mientras le servía el té. «Supongo. Hace 2 años no sabía cómo pagar el alquiler y ahora me ofrecen ser copropietaria de un negocio. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Y si no puedo con ello? Decepcionaré a Alvin, perderé mi trabajo». La señora Henderson la miró con severidad. «Ellie, niña mía, ¿alguna vez te has mirado al espejo? Hace 2 años eras una niña asustada con un bebé en brazos. Ahora eres una mujer segura de sí misma que dirige un equipo de 12 personas». Era cierto. En 2 años, la plantilla de la empresa había pasado de 5 a 12 empleados. Ellie había contratado personalmente a los nuevos empleados, los había formado y les había asignado tareas. «Además», continuó la señora Henderson, «Alvin no es tonto. Si te ofrece una sociedad, es porque confía en ti». Ellie tomó la decisión una semana después. Los documentos se tramitaron en el bufete de abogados de Riverside. El notario, un hombre mayor con barba canosa, repitió varias veces los detalles. Aparentemente no estaba acostumbrado a que una mujer de 28 años se convirtiera en copropietaria de un negocio exitoso.
Los primeros meses de la sociedad fueron de trabajo intenso. Abrieron una sucursal en Glendale, tal y como habían planeado. Ellie iba allí 3 veces por semana, organizaba el trabajo y buscaba clientes. Era extraño estar en la ciudad donde había pasado su vida anterior, pero intentaba no pensar en el pasado. La sucursal empezó a funcionar antes de lo esperado. En solo 2 meses tenían 15 clientes habituales y para el verano más de 30. Glendale ha resultado ser una mina de oro, decía Alvin mientras estudiaba los informes. La gente allí gana más y está dispuesta a pagar por un servicio de calidad. El éxito en Glendale abrió nuevas oportunidades. Llegó un pedido para limpiar un nuevo centro de oficinas, 2 plantas, 20 despachos, limpieza diaria. Era el contrato más importante en la historia de la empresa. Ellie se encargó de las negociaciones. El director del centro de oficinas, David Harris, resultó ser un cliente exigente. Necesitamos un servicio impecable, dijo en la primera reunión. El centro está alquilado por empresas de prestigio, bufetes de abogados y agencias de consultoría. No tolerarán la suciedad ni el desorden. Entendemos sus exigencias, respondió Ellie. Propongo empezar con un mes de prueba. Si la calidad no le satisface, rescindiremos el contrato sin penalizaciones. Harris aceptó. Ellie supervisó personalmente el trabajo en el centro de oficinas durante las 2 primeras semanas. Llegaba a las 6 de la mañana y revisaba cada oficina, los baños y los pasillos. Elaboró instrucciones detalladas para los empleados y un sistema de control de calidad. Al cabo de un mes, Harris renovó el contrato por 1 año. No esperaba este nivel de servicio de una empresa local, admitió. Normalmente tenemos que tratar con grandes corporaciones de la capital. Este éxito atrajo la atención de otros clientes importantes. Llegaron pedidos de una cadena de supermercados, una clínica privada y un concesionario de automóviles. Cada nuevo contrato requería un enfoque individual, el estudio de las particularidades y el desarrollo de procedimientos especiales. Ellie resultó ser una negociadora talentosa. Sabía escuchar a los clientes, comprender sus necesidades y ofrecer soluciones. Pero lo más importante era que sabía convencerlos de que su empresa podía hacer cualquier cosa. «Tienes un don», le dijo Alvin después de unas negociaciones especialmente difíciles con el dueño de una cadena de restaurantes. «Hablas un idioma que los empresarios entienden». Los resultados financieros superaron todas las expectativas. Al final del segundo año de la asociación, los ingresos mensuales de Ellie ascendían a $3,500. Pudo comprarse un coche usado pero fiable, mudarse a un espacioso apartamento de 2 habitaciones en un nuevo barrio de Riverside y contratar una niñera a tiempo completo para Cashews. Pero la principal adquisición fue la sensación de seguridad. Ellie ya no temía al mañana, no contaba cada dólar, no se preocupaba por si le alcanzaría el dinero para comer y pagar el alquiler. En otoño, el propietario de un gran hotel en Milford se puso en contacto con ellos. El hotel tenía 200 habitaciones, un restaurante, salas de conferencias y un spa. El contrato para el servicio completo de limpieza podía reportar a la empresa $15,000 al mes. «Es un gran paso», dijo Alvin cuando discutieron la oferta. «Tendremos que contratar a 20 personas más, comprar nuevo equipo y quizá alquilar una oficina adicional. Pero nos llevará a un nuevo nivel», respondió Ellie. «De ser una empresa local nos convertiremos en una regional». Las negociaciones con el hotel duraron 3 meses. El propietario, Roger Stanley, era un empresario experimentado y no se apresuró a tomar una decisión. Exigió planes detallados, garantías de calidad y recomendaciones de otros clientes. Ellie se preparó minuciosamente. Elaboró una presentación detallada en la que mostraba la experiencia de la empresa, la tecnología utilizada y el sistema de control de calidad. Organizó una visita de Stanley a otras instalaciones en las que trabajaba su equipo.
Impresionante, dijo él tras visitar el centro de oficinas de Glendale, especialmente teniendo en cuenta el tamaño de su empresa. El tamaño no es lo importante, respondió Eli. Lo importante es la actitud hacia el trabajo y los clientes. El contrato se firmó en diciembre. Stanley impuso condiciones estrictas. Cualquier incumplimiento de la calidad del servicio conllevaría multas y las deficiencias graves podrían dar lugar a la rescisión del contrato. No me falles, dijo estrechándole la mano a Eli. Tengo la reputación de ser uno de los mejores hoteles de la región. No quiero perderla por una mala limpieza. Eli le aseguró que no habría ningún problema, y cumplió su palabra. El hotel se convirtió en el buque insignia de la empresa, un ejemplo de cómo se puede trabajar con grandes clientes. A finales de año, la facturación de Thorpe & Cripps Cleaning Service superó los $200,000 anuales. La empresa prestaba servicios a más de 100 clientes en 3 ciudades y contaba con 35 empleados. En la fiesta de fin de año, Alvin brindó por Eli, que en 3 años ha convertido mi pequeña empresa en un negocio serio, y por los mejores años que están por venir. Eli sonrió, sosteniendo una copa de champán en sus manos. 3 años atrás, había recibido el año nuevo en una habitación diminuta, contando sus últimos $. Ahora tenía su propio negocio, un equipo de profesionales y planes de expansión. Y, lo más importante, un hijo sano, inteligente y feliz, que crecía rodeado de amor y comodidades. Las negociaciones para una asociación en igualdad de condiciones comenzaron en la primavera del 3er año. Alvin mismo planteó la cuestión cuando discutían los planes para la futura expansión de la empresa. Eli, me incomoda que solo recibas una cuarta parte de los beneficios, cuando tu contribución al desarrollo del negocio es igual a la mía, si no mayor. Estaban sentados en la nueva oficina de la empresa, un amplio local en la primera planta del centro de negocios de Riverside. Desde la ventana del despacho de Eli se veía la calle principal de la ciudad. En 3 años habían cambiado muchas cosas, tanto en la empresa como en su vida personal. Te propongo un 50-50, continuó Alvin. Una sociedad igualitaria, con las mismas responsabilidades y los mismos ingresos. Eli lo miró atentamente. ¿Y qué cambiará en la gestión? Todas las decisiones importantes las tomaremos juntos. Tú te encargarás del desarrollo y los clientes, y yo de las operaciones y las finanzas. Aunque, sinceramente, tú entiendes de finanzas tan bien como yo. Era cierto. En 3 años, Eli había aprendido todos los aspectos del negocio. Entendía los impuestos, sabía leer informes financieros, planificar presupuestos y calcular la rentabilidad de nuevos proyectos. De acuerdo, dijo tras una breve pausa. Acepto. Los documentos se formalizaron en mayo. Ahora, el letrero de la empresa decía Thorpe & Cripps Cleaning Service, socios al 50%. A Eli le hacía gracia. 4 años antes no podía imaginar que su apellido aparecería en el letrero de una empresa de éxito. Para entonces, el volumen de negocios superaba los $300,000 al año. Tenían 2 oficinas, en Riverside y Glendale, 45 empleados y una cartera de clientes de 150 organizaciones y particulares. Los ingresos de Eli ascendían a unos $6,000 al mes, una suma que hasta hacía poco le parecía fantástica. La primera gran compra fue una casa. Eli tardó mucho en elegir entre varias opciones y se decidió por una acogedora casa de 2 plantas en el barrio de Maple, la zona más prestigiosa de Riverside. La casa había sido construida hacía 10 años y tenía 4 dormitorios, 2 baños, una amplia cocina y un gran salón. Lo que más le gustó a Eli fue el terreno, un gran jardín con columpios y un arenero para cashews, una zona para barbacoas e incluso un pequeño huerto. El niño podía jugar al aire libre sin salir de la propiedad. «Mamá, ¿de verdad es nuestra casa?», preguntó Cassius cuando entraron por primera vez con las llaves.
El niño de 4 años estaba encantado con la escalera que llevaba al segundo piso y la enorme bañera del dormitorio principal. Ellie lo veía correr por las habitaciones y le costaba creer que todo eso fuera realmente suyo. La reforma de la casa llevó varios meses. Ellie compró muebles, electrodomésticos y decoración sin escatimar, pero sin derrochar. Eligió cosas de calidad y prácticas que duraran mucho tiempo. En la habitación de los niños, Kashusha colocó una cama alta con un espacio de trabajo debajo, un gran armario para juguetes y un rincón deportivo. Para ella, equipó una oficina en casa, una habitación espaciosa con una gran mesa, un cómodo sillón y estanterías para documentos y libros. Allí trabajaba por las tardes, planificaba el desarrollo de la empresa y estudiaba nuevas tecnologías de limpieza. La segunda adquisición importante fue un coche. No era un utilitario de segunda mano, como antes, sino un crossover nuevo, seguro, cómodo y fiable. Ellie aprendió a conducir solo después de mudarse a Riverside y los primeros años conducía con miedo en su viejo coche. Ahora se sentía segura al volante, pero, quizás, el cambio más notable se produjo en su aspecto. Ellie por fin podía permitirse ropa de calidad, buenos cosméticos y visitas regulares a la peluquería. No gastaba dinero en marcas de diseño, pero compraba en buenas tiendas. Trajes para reuniones de trabajo, ropa de diario de tejidos de calidad y zapatos cómodos. Lo más importante era que todo era nuevo, le quedaba bien y se ajustaba a su nuevo estatus. Ellie se dejó crecer el pelo y empezó a peinarse con elegancia. Aprendió a maquillarse, no de forma llamativa, sino para resaltar los rasgos de su rostro. Para las reuniones de negocios se ponía trajes estrictos y el resto del tiempo prefería ropa elegante para el día a día. Todos notaron el cambio. Los clientes empezaron a tratarla con más respeto. Ahora parecía una mujer de negocios de éxito y no una simple limpiadora a la que le habían encargado tareas administrativas. «Has cambiado mucho», le dijo la señora Cohen, una de las primeras clientas de Ellie. «Recuerdo cuando venías con el niño en brazos, con un jersey viejo, y ahora eres toda una mujer de negocios». Ellie sonrió. La apariencia también forma parte del trabajo. Los clientes deben ver que están tratando con profesionales. Pero no era solo la apariencia. Ellie había cambiado. Su forma de comportarse, de hablar, de tomar decisiones. Se había vuelto más segura, más tranquila, más autoritaria. Los años de responsabilidad por el negocio y el equipo de empleados habían dejado huella en su carácter. Contrataron a una niñera permanente para Cassius, Rosa, una mujer de unos 50 años con mucha experiencia en el cuidado de niños. Rosa llegaba por la mañana, cuando Ellie se iba a trabajar, y se quedaba hasta la noche. Le preparaba la comida al niño, lo llevaba a pasear, jugaba con él y le ayudaba con las actividades educativas. Mamá Rosa, llamaba Cassius a la niñera. Al principio, Ellie estaba un poco celosa, pero luego comprendió que era normal. Lo importante era que el niño creciera rodeado de amor y cuidados. Ellie se esforzaba por pasar todo su tiempo libre con su hijo. Las tardes, los fines de semana, las vacaciones, se lo dedicaba todo a él. Iban a parques de atracciones, al cine, de viaje. El verano pasado fueron a Disneylandia y Cassius quedó encantado con las atracciones y con sus personajes favoritos. El niño crecía inteligente y sociable. A los 4 años ya sabía leer palabras sencillas, contar hasta 100 y sabía los nombres de todos los estados de Estados Unidos. Ellie lo matriculó en una buena guardería privada, donde los niños seguían un programa avanzado. «Tienen un hijo muy inteligente», le decía la profesora, «y muy bien educado. Se nota que en la familia se preocupa por su desarrollo». A veces, Ellie se sorprendía a sí misma pensando que su vida era tal y como había soñado en sus días más oscuros. Una casa propia, un negocio próspero, un hijo sano y feliz, estabilidad financiera.
Ya no contaba cada dólar, ni se preocupaba por si tendría suficiente dinero para comprar comida o pagar los servicios públicos. Podía permitirse compras espontáneas, regalos para su hijo, ayudar a los necesitados. Ellie donaba regularmente dinero al refugio local para madres con hijos. Recordaba lo que era quedarse sola con un niño sin medios para subsistir, y quería ayudar a otras mujeres en una situación similar. Al final del tercer año de asociación en igualdad de condiciones, la empresa alcanzó un nuevo nivel. Ganaron una licitación para prestar servicios a un gran centro comercial en Milford, firmaron un contrato con una cadena de gimnasios y comenzaron a trabajar con varias instituciones médicas. La plantilla creció hasta 60 personas. Tuvieron que abrir una tercera oficina y comprar más equipo. Ellie participó personalmente en la contratación de empleados clave, la formación de gerentes y el desarrollo de nuevos estándares de trabajo. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Alvin una noche, mientras hacían balance de otro mes exitoso. Es hora de pensar en la franquicia. Nuestro modelo funciona, tenemos experiencia y reputación. Podemos ampliar el negocio a otras regiones. Ellie se interesó. Es un paso importante. Habrá que crear un sistema de formación, normas y apoyo a los franquiciados. Pero las perspectivas son enormes. Imagínate, decenas de ciudades, cientos de empleados, millones de facturación. Ellie se lo imaginó y se dio cuenta de que le gustaba la idea. En 4 años había pasado de ser limpiadora a copropietaria de un negocio regional. ¿Por qué no intentar convertirse en propietaria de una cadena nacional? Vamos a intentarlo, dijo ella. Pero empecemos poco a poco. Un proyecto piloto en el estado vecino. Alvin sonrió. Por eso te aprecio. Ambición y prudencia. La combinación perfecta para los negocios. Ellie miró por la ventana las luces de Riverside al atardecer. 4 años atrás había llegado a esta ciudad con un bebé en brazos y unos pocos dólares en el bolsillo. Ahora era una de las empresarias más exitosas de la ciudad, y eso era solo el comienzo. La reunión tuvo lugar en el centro comercial River Plaza, el más grande de Glendale. Ellie había ido allí por trabajo, para comprobar cómo funcionaba su equipo en la nueva tienda de artículos deportivos. Después de la inspección, decidió echar un vistazo a la sección infantil de los grandes almacenes. Pronto era el cumpleaños de Cassius y quería elegir un regalo. Estaba de pie junto al escaparate de los juegos de construcción, examinando las novedades, cuando oyó una voz familiar. «Dios mío, pero si es... ¿Ellie?» Al volverse, Ellie vio a Barclay. Estaba a unos metros de ella, junto a un carrito lleno de productos baratos, y la miraba con los ojos muy abiertos. Junto a él se distinguía la figura familiar de Morwen. 4 años habían cambiado radicalmente a Ellie. Llevaba un elegante traje beige, zapatos caros y un bolso de piel de una marca famosa. Tenía el pelo peinado de forma impecable y un maquillaje ligero que resaltaba sus rasgos perfectos. Parecía una mujer de negocios de éxito salida de una revista de moda. Barclay, por el contrario, había envejecido. El pelo empezaba a clarearle, le habían salido arrugas alrededor de los ojos y la ropa parecía gastada. Vaqueros de trabajo, chaqueta desgastada, zapatillas baratas. El aspecto de alguien que apenas llega a fin de mes. «Hola, Barclay», dijo Ellie con calma. Morven se acercó, mirando a su ex-nuera con evidente sorpresa. En 4 años, su suegra también había cambiado para peor. Había envejecido, se había encorvado, pero su mirada seguía siendo la misma, aguda y hostil. «Tú tienes buen aspecto», murmuró Barclay claramente desconcertado. «Gracias». Se produjo un silencio incómodo. Los clientes los evitaban, sintiendo la tensión. «¿Qué haces aquí?», preguntó Morven, echando un vistazo al caro traje de Ellie. «En Glendale, quiero decir. Trabajo». «¿Trabajas? ¿Dónde?» Ellie sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó a Barclay. «Thorpe y Cripps Cleaning Service»,
Copropietaria. Barclay tomó la tarjeta, la leyó y miró con desconfianza a su exmujer. ¿Una empresa de limpieza? ¿Trabajas de limpiadora? Soy la propietaria de la empresa. Damos servicio a grandes oficinas, hoteles, centros comerciales, incluido este. Ellie señaló con la cabeza hacia las tiendas. Morven le arrebató la tarjeta a su hijo y la examinó atentamente. Copropietaria, repitió con escepticismo. ¿Y dónde está tu hijo? ¿O lo has dejado en algún sitio? Por primera vez en toda la conversación, la voz de Ellie adquirió un tono frío. Mi hijo está en casa con la niñera. Va a cumplir 5 años. Una niñera, sonrió Morven. Así que tienes dinero para una niñera. Sí. Barclay había permanecido en silencio todo ese tiempo, estudiando la tarjeta de visita. Finalmente levantó la cabeza. Oye, ¿podemos hablar en algún sitio? En una cafetería, por ejemplo. Ellie miró el reloj. Tengo una cita dentro de media hora. Lo siento, tengo que irme. Se dio la vuelta para marcharse, pero Barclay la llamó. Ellie, espera. Quizá podamos vernos algún día. ¿Hablar normalmente? ¿Sobre qué? Bueno, sobre la vida, sobre lo que pasó, sobre tu hijo. Ellie se detuvo y se volvió lentamente. ¿De nuestro hijo? ¿Del mismo niño abandonado al que echaste de casa? Barclay se sonrojó. Fui un idiota. Mi madre me dijo todas esas tonterías. ¿Tu madre? Preguntó Ellie, mirando a Morven. ¿Y tú qué tienes que decir? Morven levantó la barbilla, pero su mirada ya no tenía la misma seguridad de antes. Podríamos habernos equivocado. Podría ser, admitió Ellie. Adiós. Se marchó, dejándolos plantados en medio de la sala comercial. Barclay la siguió con la mirada hasta que su elegante figura desapareció tras la esquina. ¿Y ahora qué? Preguntó Morven. No lo sé, mamá. No lo sé. Morven pasó los días siguientes recopilando información. Preguntó a sus conocidos, buscó en Internet e incluso fue a Riverside con la excusa de ir al médico. Lo que descubrió la dejó impactada. Thorpe & Cripps Cleaning Services era realmente una empresa de éxito. 3 oficinas, más de 60 empleados y una facturación anual de alrededor de $500,000. En los periódicos locales se mencionaba a Ellie como una de las jóvenes empresarias más prometedoras de la región. Morven encontró un artículo en el Riverside Herald titulado De limpiadora a directora, la historia de éxito de Ellie Cripps. El artículo contaba cómo una joven madre, que se había quedado sin apoyo, comenzó a trabajar en una pequeña empresa de limpieza y en 4 años se convirtió en socia de pleno derecho de un próspero negocio. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar y no temen las dificultades, citaba el periódico las palabras de Ellie. Morven también descubrió que Ellie vivía en el prestigioso barrio de Riverside, conducía un coche nuevo y su hijo asistía a una costosa guardería privada. Por la noche, se presentó en casa de Barclay con una carpeta llena de recortes de periódico e impresiones de Internet. Siéntate, le dijo con aire sombrío. Vamos a hablar. Barclay vivía en el mismo piso donde había estado su hogar familiar, solo que ahora parecía descuidado. Muebles viejos, papel pintado desgastado, un aspecto general de abandono. El trabajo en la fábrica no le reportaba grandes ingresos y tras el divorcio, Barclay bebía a menudo, gastando en alcohol los escasos recursos de que disponía. Mira, dijo Morven, colocando unos artículos de periódico sobre la mesa. Tu exmujer se ha hecho rica, muy rica. Barclay leyó los artículos y, con cada línea, su rostro se ensombrecía más. $500,000 de facturación al año, murmuró. Esos son miles de dólares al mes para ella sola. Decenas de miles, corrigió Morven. Si es copropietaria, se lleva la mitad de los beneficios. Y los beneficios en este tipo de empresas son del 20% de la facturación. Haz tú mismo los cálculos.
Barclay hizo los cálculos y se horrorizó. Resultaba que Ellie ganaba al mes más que él en un año. «Y esa es la mujer a la que echamos a la calle con un bebé», continuó Morven, «la misma de la que dijiste que no la necesitabas». «Mamá, ¿por qué dices todo esto?» «Porque eres un idiota, Barclay, un auténtico idiota». Morven se levantó y recorrió la habitación. «¿Sabes lo que tendrías ahora si no me hubieras hecho caso entonces? Una casa grande, un buen coche, dinero para todo lo que quisieras, y un hijo sano e inteligente. ¿Y de qué sirve pensar en eso ahora? Sirve para que aún no sea demasiado tarde para arreglarlo todo». Barclay miró a su madre con sorpresa. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que hay que recuperar a Ellie, a cualquier precio. ¿Has visto cómo nos miraba? Como si fuéramos basura. Lo he visto, y entiendo por qué. La traicionamos, la humillamos, la echamos de casa, pero han pasado 4 años. La gente cambia, perdona». Morven se sentó junto a su hijo. «Barclay, piensa con realismo. ¿Qué tienes ahora? Un trabajo en una fábrica por 4 duros, un piso viejo, sin perspectivas. ¿Y ella qué tiene? Un negocio, dinero, éxito. Y es la madre de tu hijo. Tú misma dijiste que el niño no era mío». «Olvida lo que dije», la interrumpió bruscamente Morven. «Fui una tonta. Estaba celosa de tu esposa. Temía que le prestaras más atención que a mí. Dije tonterías y tú me creíste». Barclay se quedó callado durante un largo rato, asimilando lo que acababa de oír. «¿Quieres decir que Cassius es realmente mi hijo?» «Por supuesto que es tuyo. Basta con ver las fotos en Internet. El niño se parece mucho a ti». No era cierto, pero Morven estaba dispuesta a decir cualquier cosa con tal de devolverle a su hijo a su rica esposa. «¿Y qué propones? Que vayas a verla, que le pidas perdón, que le expliques que nos equivocamos, que le pidas que nos dé una segunda oportunidad. ¿Y si se niega? Entonces lo intentaremos otra vez, y otra, hasta que acepte». Barclay miró los recortes de periódico esparcidos sobre la mesa con fotos de la exitosa, guapa y rica Ellie. Ahora es completamente diferente. Rica, independiente. ¿Para qué quiere a alguien como yo? Porque eres el padre de su hijo, porque una vez se amaron, porque todas las personas tienen corazón. Morwen tomó a su hijo de la mano. «Barclay, es nuestra única oportunidad de salir de esta miseria. ¿Lo entiendes? La única». Barclay asintió. Lo entendía. Y también entendía que lo que había perdido hacía 4 años no era solo a su esposa. Había perdido su futuro. Barclay y Morven llegaron el sábado por la tarde. Ellie estaba en casa con Cassius, construyendo un gran castillo con un juego de construcción, cuando sonó el timbre. Ellie miró por la mirilla y vio unas figuras conocidas en la puerta. Morven estaba un poco más adelante, con un ramo de flores en las manos. Barclay se removía a su lado con el único traje decente que tenía, que seguramente había limpiado especialmente para la ocasión. «Cassius, ve a jugar a tu habitación», le dijo Ellie a su hijo. «Han venido invitados a ver a mamá». El niño de 5 años obedeció y subió corriendo con sus juguetes. Ellie abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta. «¿Qué queréis?» «Ellie, hemos venido a hablar», dijo Barclay, ajustándose nerviosamente la corbata. «¿Podemos pasar? Hablad aquí». Morven le tendió un ramo de crisantemos baratos comprados en el puesto más cercano. «Esto es para ti, como símbolo... como símbolo de que queremos hacer las paces». Ellie no cogió las flores, solo miró atentamente a su suegra. En 5 años, Morven había envejecido notablemente. Le habían salido arrugas profundas, canas y la espalda encorvada. Llevaba un abrigo viejo, claramente comprado hacía muchos años. «Te escucho». Barclay carraspeó, reuniendo valor. «Ellie, hemos venido a pedirte perdón por todo lo que pasó hace 5 años cuando nació Cassius. Actuamos fatal y lo entendemos».
Lo entendéis. Queremos arreglarlo todo, empezar de nuevo. Estoy dispuesto a reconocer a Cassius como mi hijo, oficialmente, con documentos, como es debido. Ellie escuchaba con la misma expresión con la que habría estudiado unos documentos comerciales. ¿Y por qué lo hacéis? Barclay se sintió desconcertado por la franqueza de la pregunta. ¿Por qué? Es mi hijo, nuestro hijo. La familia debe estar unida. Hace 5 años dijiste que no había ningún Dio ni mío, que era un niño ajeno. Fui un idiota. Escuché a mi madre, creí sus mentiras. Ahora comprendo lo equivocado que estaba. Ellie miró a Morven. ¿Y tú qué dices? Morven se enderezó, tratando de parecer digna. Yo también me equivoqué, mucho. Le dije tonterías a mi hijo y lo volví en tu contra. Cassius es un buen chico y estoy dispuesta a aceptarlo como mi propio nieto. Dispuesta a aceptarlo, repitió Ellie lentamente. Entendido. Se quedó pensativa un momento, luego se quitó la cadena y abrió la puerta más. Entrad, pero no os quedéis mucho tiempo. Entraron en un amplio salón con techos altos y grandes ventanas. Barclay y Morven no pudieron evitar mirar a su alrededor. El suelo de parqué, los muebles caros de madera maciza, los cuadros en bonitos marcos, las flores frescas en jarrones de cristal. Todo indicaba no solo que eran personas acomodadas, sino que eran realmente ricos. Siéntense, dijo Ellie señalando el sofá. Se sentaron uno al lado del otro, como dos solicitantes en la sala de espera de un jefe. Ellie se sentó en el sillón de enfrente, cruzando elegantemente una pierna sobre la otra. Incluso con ropa informal, unos vaqueros de buena calidad y un jersey de cachemira, parecía una mujer de negocios de éxito, acostumbrada a tomar decisiones. Bien, dijo en un tono tranquilo y profesional. Quieren recuperar a su familia. Por favor, explíquenme qué ha cambiado desde que me echaron a la calle con un bebé en brazos. Barclay y Morven se miraron. Evidentemente esperaban lágrimas, emociones, largas explicaciones, pero no una conversación tan fría y profesional. Nos hemos dado cuenta de que cometimos un error, comenzó Morven. Un error grande y terrible, y queremos arreglarlo. ¿Cuándo os disteis cuenta exactamente? Poco a poco, con el tiempo, es decir, no justo después de que me fuera, no una semana o un mes después. Silencio. ¿O fue después de verme en el centro comercial con un traje caro? Barclay se sonrojó. No es por el dinero, Ellie. Es porque te echo de menos. Echo de menos a nuestra familia. ¿Qué familia? ¿La que duró exactamente hasta que nació el niño? Ellie, no puedes hacer esto. Las personas se equivocan, pero luego se corrigen. Se corrigen. Ellie repitió pensativa esa palabra. ¿Y qué has corregido exactamente en tu vida en estos 5 años? Bueno, ya no escucho a mi madre. Tomo mis propias decisiones. ¿Qué más? Dejé de beber. Ahora casi no bebo. Casi. Entendido. ¿Qué más? Barclay se quedó pensativo. No tenía nada más que decir. Su vida no había cambiado radicalmente en 5 años. El mismo trabajo, el mismo piso, el mismo círculo de amigos. ¿Sigues en el mismo trabajo?, preguntó Ellie. Sí, en la fábrica, pero hace poco me ascendieron a mecánico jefe. Enhorabuena. ¿Te han subido el sueldo? Un poco, a 1.200 al mes. Ellie asintió con la cabeza como si estuviera anotando la información en un cuaderno invisible. ¿Y tú, Morwen? ¿Cómo te va? Sigo trabajando en el hospital como antes, de limpiadora. ¿El sueldo? $800. Se oyeron unos pasos ligeros en la escalera. Cassius bajaba. Apareció en la puerta del salón. Un niño guapo y bien arreglado, con ropa bonita, ojos oscuros e inteligentes y un corte de pelo pulcro. «Mamá, ¿puedo beber agua?» «Claro, pero primero saluda a los invitados». Cassius asintió cortésmente. «Hola». Barclay lo miró fijamente.
El niño realmente tenía algunos rasgos de su padre, la forma de las orejas, la posición de los ojos, pero, en general, se parecía mucho más a su madre. «Jesús», dijo Barclay en voz baja, «soy tu padre». El niño lo miró sorprendido, primero a él y luego a su madre. «Mamá, ¿es verdad?» «Biológicamente, sí», respondió Ellie con calma. «Pero no lo conoces porque no participó en tu crianza». «¿Por qué?» «Él vivía su vida y nosotros la nuestra». Casus se acercó a Barclay y lo miró atentamente. «¿Y dónde estabas antes?» «Yo trabajaba, lejos de aquí», mintió Barclay. «¿Y por qué no viniste?» «Porque, bueno, así salió». «¿Y ahora vendrás?» Barclay miró a Ellie con esperanza. «Si mamá me deja...» «Cassius, ve a beber agua y juega en el jardín», dijo Ellie. «Los adultos queremos hablar». El niño obedeció y se marchó. Ellie esperó a que saliera de la casa y se volvió hacia los invitados. «Ahora hablemos con franqueza», dijo. «No han venido aquí por amor a un niño, han venido por el dinero». «No es verdad», exclamó Morven. «¿Cómo puedes pensar eso?» «Es muy sencillo. Han vivido perfectamente sin nosotros durante 5 años, y habrían seguido haciéndolo si no se hubieran enterado de mi situación financiera». Ellie se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Saben lo que esperaba sentir? Rabia, deseo de venganza, dolor por los viejos recuerdos, pero hay un problema, no siento nada de eso. Se detuvo junto a la gran ventana, desde la que se veía un jardín bien cuidado. «Tú te quedaste en mi pasado, Barclay, en la vida que terminó hace 5 años. Ahora tengo una vida completamente diferente. Pero podemos formar parte de ella». «¿Para qué?» Barclay se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la habitación. «¿Para qué? Estábamos casados, nos queríamos». Nos queríamos, es pasado. Pero los sentimientos se pueden recuperar. Mis sentimientos por ti murieron aquella noche en que me echaste con un bebé recién nacido bajo la lluvia. Morven no pudo aguantar más. No puedes criar a un niño sin un padre. Necesita un hombre en casa. Casus se está desarrollando perfectamente. Tiene una madre que lo quiere, una buena niñera, va a un colegio excelente, practica deporte, estudia idiomas. ¿Qué le falta? Un padre. Un padre no es quien engendra a un niño. Un padre es quien lo cría, lo cuida y pasa tiempo con él. Tú no has hecho nada de eso. Barclay se detuvo frente a ella. «Dame una oportunidad, al menos una oportunidad para arreglarlo todo». ¿Arreglar qué? Ser un padre de verdad, un marido, recuperar nuestra familia. Ellie negó con la cabeza. «Barclay, no lo entiendes. No hay ninguna nuestra familia a la que podamos recuperar. Estamos mi hijo y yo. Tú eres un extraño». «No soy un extraño. Soy su padre». «Donante de esperma», dijo Ellie con dureza. «Nada más». Barclay se puso pálido de rabia. «¿Cómo te atreves a decir eso?» «Me atrevo porque es la verdad. Exigiré una prueba de ADN. Demostraré mi paternidad en los tribunales. Por favor. Pero eso no te servirá de nada». «¿Cómo que no? Obtendré la custodia del niño». «¿Qué custodia? ¿Verlo los fines de semana? ¿Ir de vacaciones juntos?» El tribunal tiene en cuenta los intereses del niño, no los deseos del padre biológico. Ellie se acercó al teléfono que estaba sobre la mesa. «Ahora les pido que se vayan. He dicho todo lo que tenía que decir». «No nos iremos», gritó Barclay agarrándola del brazo. «No tienes derecho a privarme de mi hijo». «Suéltame». «No te soltaré. Hablaremos hasta que lo entiendas». Ellie se soltó con calma y marcó un número. «Soy Ellie Creeps. Necesito seguridad en mi domicilio». «Sí, urgente. 2 agentes. Gracias». Colgó el teléfono. «En 10 minutos estarán aquí los guardias de nuestra empresa de seguridad. Pueden irse por su cuenta o esperar a que lleguen». «¡Estás loca!», gritó Barclay. «Soy el padre de ese niño». «No eres nadie.
y te comportas como tal. Morwen empujó a su hijo hacia la salida. Barclay, vamos. Ya ves que está muy enfadada. No está enfadada, replicó Ellie. Solo ha crecido, pero Barclay no se calmaba. Se soltó de su madre y volvió hacia Ellie. ¿Crees que el dinero te ha hecho mejor que nosotros? Sigue siendo la misma. No tuvo tiempo de terminar. Llamaron a la puerta breve y con insistencia. Ellie abrió y dos hombres vestidos con trajes oscuros entraron en el vestíbulo, altos, de hombros anchos, con rostros de guardias de seguridad profesionales. «Señora Cripps, ¿ha llamado a seguridad?» «Sí. Estas personas se niegan a abandonar mi casa». El guardia de seguridad más veterano echó un vistazo a la situación. Barclay desaliñado, Morwen asustada, Ellie tranquila. «Señores, por favor, acompáñennos a la salida», dijo con educación, pero con firmeza. «No iremos a ninguna parte», gritó Barclay. «Esta es la casa de mi esposa». «De tu exesposa», corrigió Ellie. «Señor, no complique las cosas», dijo el guarda, dando un paso adelante. «Vengan con nosotros voluntariamente». Barclay intentó abrirse paso entre ellos para llegar hasta Ellie, pero un segundo guardia lo agarró por el hombro con suavidad, pero con firmeza. «Ellie», gritó Barclay mientras lo sacaban, «lo lamentarás. Casus crecerá y encontrará a su padre». «Quizá», respondió ella con calma, «pero será su elección, no la vuestra». La puerta se cerró. Ellie se apoyó contra ella y respiró hondo. Era extraño. Esperaba sentir alivio o tristeza, pero solo sentía un ligero cansancio, como después de una difícil negociación comercial. Casus asomó la cabeza desde el patio trasero. «¿Mamá, se han ido?» «Sí, se han ido». «¿De verdad han venido a por mí?» Ellie se sentó junto a su hijo en los escalones de la entrada. «Sí, por ti. Ese hombre es tu padre biológico». «¿Y eso qué significa?» «Significa que participó en tu concepción. Pero ser padre es mucho más que eso. Es amar, cuidar, educar, estar ahí cuando se te necesita». Cassius lo pensó seriamente. «¿Y él me quiere?» «No lo sé, pequeño. Sinceramente, no lo sé». «¿Y yo lo necesito?» Ellie abrazó a su hijo. «Tienes a mamá. Tienes a la niñera Rosa que te adora. Tienes al tío Alvin, que te considera casi como a un nieto. ¿Te falta alguien?» «No», respondió el niño con sinceridad. «Estoy bien contigo». «Entonces, está todo bien». El sol se ponía tras las ventanas, tiñendo su hermosa casa de tonos dorados. Mañana sería lunes, un día lleno de trabajo, reuniones y nuevos planes. Y el pasado permanecería para siempre donde debía estar, en el pasado.